Buenos días. ¿Ya están psicológicamente preparados para mañana los que tienen niños? Mañana regresan todos a clases. Los que no tienen niños, pues prepárense para el tráfico otra vez, ¿verdad? Vuelve todo a la normalidad. Gracias. Hoy vamos a ver el último tema. Bueno, el último punto, porque por cuestión de tiempo también voy a dividir este tema en dos. Vamos a estudiar la glorificación. Y estuvimos estudiando en el orden de la salvación el Ordo Salutis, que después de la santificación viene la glorificación, pero el miércoles estudiamos, antes de ver la glorificación, estudiamos la perseverancia de los santos. Tenía que ver o tiene que ver directamente con la santificación, pero en la santificación nos enfocamos en ver que es una obra de Dios en el que ha nacido de nuevo, y el que nació de nuevo también tiene parte en este proceso y se tiene que esforzar y tiene que negarse a sí mismo para hacer lo que el Espíritu Santo en él lo mueve a hacer. Entonces hablamos en la santificación hay sinergia, pero en la perseverancia de los santos nos enfocamos en lo que Dios hace. Sabemos que en la santificación el que nació de nuevo tiene nuevos deseos, ¿verdad? Y vimos que era la consecuencia del nuevo nacimiento el que tú estés buscando agradar a Dios. Pero cuando estudiamos la perseverancia, dijimos que aquellos que fueron regenerados según la elección soberana de Dios resistirán hasta el final. A eso nos referimos con la perseverancia de los santos. Todos llegarán hasta el final, pero también dijimos que los santos no perseveran de su propia diligencia, sino porque Dios los preserva. Entonces vimos que algunos prefieren llamar a la perseverancia de los santos, prefieren llamarle preservación de los santos, enfocándose en lo que Dios hace. Vimos que muchos pasajes que nos hablan de que, y también lo vimos en la santificación, el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Cristo, y ahí se enfoca en el sentido de que si Dios la empieza, Dios la termina. Vimos que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo decía que si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, cuando hablábamos de la perseverancia de los santos, decíamos que si fuiste regenerado, tienes esa perseverancia y nunca la vas a perder, nunca la perderás. Si en algún momento la pierdes, es porque nunca la tuviste. ¿Me explico? El apóstol Juan decía sobre algunos individuos en particular, decía, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Entonces, estuvimos estudiando que hay falsas conversiones y que muchos de los que parecen ser cristianos entre nosotros realmente no lo son. Y el hecho de que dejen de perseverar cuando se apartan de la iglesia y se vuelven por completo al mundo, eso es lo que demuestra que nunca estuvieron con nosotros. Leímos el pasaje donde Jesús dice, jamás los conocí. A los que le decían, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Y cuando dice jamás los conocí, demuestra el hecho de que nunca fueron regenerados. Porque mencionábamos la idea de que algunos creen que vienes a las cosas de Dios, naciste de nuevo, pero te puedes regresar al mundo y ignorar completamente el nuevo nacimiento o desnacer. Pero cuando Jesús dice, jamás los conocí, demuestra que, partiendo de otro pasaje, que Jesús dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Si a estos que le decían Señor, Señor, les llama hacedores de maldad y dice que jamás los conoció, implica que jamás fueron regenerados. Es imposible que hayas sido regenerado y luego te desregeneres. Es imposible. Entonces, estuvimos viendo y estudiando que un hijo de Dios podrá temporalmente, pero nunca definitivamente. Estudiamos también la disciplina en la iglesia y mencioné que lo vamos a profundizar un poco más adelante cuando estudiemos la doctrina de qué es la iglesia o cómo debe de vivir la iglesia. Vimos también que Dios disciplina al que ama, por eso es imposible que se pierda. O sea, estuvimos cuestionándonos si realmente puedes perder la salvación a la luz de la información que nos da la Biblia, cuando dice que aquel que fue regenerado y recibe el Espíritu Santo tiene la garantía de las promesas. Entonces, cuando hablamos de la preservación, estamos diciendo no que los santos se van a esforzar y van a llegar al final por su esfuerzo.
sino que Dios los va a preservar para que lleguen a donde Dios ordenó que llegarían. ¿Se acuerdan que en la elección y predestinación todo ese proceso termina en la glorificación y es una obra de Dios? Entonces, partiendo de eso, en la preservación de los santos o perseverancia de los santos, dijimos que aún en el caso extremo de que alguien es expulsado de una iglesia, esa expulsión se hace con la esperanza de ver el arrepentimiento en sus vidas. Jesús enseñó un proceso por el cual se debe administrar disciplina. Eso implica que los santos siguen pecando y que pueden ponerse necios en su pecado y decidir pecar de voluntad propia. Y el proceso que Jesús enseñó culmina en la expulsión. Y cuando alguien es expulsado, no podemos decir o concluir que nunca nació de nuevo. Simplemente debemos esperar, tener la esperanza de ver señales de arrepentimiento en su vida. Entonces, si hablamos de la santificación como una sinergia entre Dios y el hombre, Dios pone el querer como el hacer, y nosotros cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Las dos cosas al mismo tiempo. Vimos que es imposible que tú perseveres en las cosas de Dios a menos que hayas nacido de nuevo. Entonces, ahora, después de estudiar la seguridad que tenemos en la salvación, porque Dios nos preserva, tenemos que estudiar la última parte del Ordo Salutis, la glorificación. Y recordemos el pasaje que hemos estado usando en todo este tema, en Romanos 8:30, que dice que a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Y este es el último punto. Pero como lo comenté, lo voy a desglosar en dos partes. Y ahorita les explico en qué consiste o va a consistir la segunda parte. Nos vamos a enfocar en la primera, en entender qué es la glorificación. Cuando nos dice aquí, a los que justificó también los glorificó, la palabra glorificó en griego, doxazo, la concordancia Strong la traduce así, otorgar gloria u honrar. Y el diccionario Helps lo traduce así, valorar a alguien o algo por lo que realmente es. Y es una traducción muy distinta, ¿verdad? Porque el diccionario Helps se va a la raíz de donde proviene esta palabra, y es precisamente eso, darle valor a algo darle peso, literalmente es darle peso a algo que realmente tiene valor. El término hebreo para honra es darle peso a algo, es decir, darle, en aquel contexto, cuando tú tratas de imitar metales preciosos, no vas a poder dar el peso del metal precioso. Entonces, mientras más peso tiene, más valor tenía. En este contexto, el glorificar habla de darle valor a alguien que realmente lo tiene. Entonces, cuando hablamos de la glorificación, hablamos de un proceso donde se va a reconocer realmente quién es un hijo de Dios. Recordemos que dijimos que la regeneración es el principio de la vida cristiana, ¿verdad? Donde Dios te cambia totalmente, pero tu cuerpo no es modificado. Cambian tus deseos, tus emociones, tus pensamientos, tus intenciones, tus obras, muchas cosas cambian, pero tu cuerpo permanece igual. En la santificación vimos que era el proceso entre la regeneración y la glorificación, ¿verdad? Entonces la santificación inicia en la regeneración y termina en la glorificación. Y según Pablo, el proceso de la santificación termina con la venida de Cristo. O sea, ese es el punto crucial para entender qué va a pasar a cómo va a ser. La venida de Cristo es el punto donde Dios termina nuestra santificación. Vamos a Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, habíamos dicho, caray, ¿dónde quedó mi marcador negro? Ya lo encontré. Habíamos dicho hoy que la regeneración santificación y glorificación indican el principio y el fin en la vida de una persona en cuanto a lo que Dios había predestinado. Cuando hablamos de la santificación,
dijimos que puede tomar toda la vida. Y el apóstol Pablo nos dice que el que empezó la buena obra, la terminará. O sea, la glorificación coincide con la venida de Cristo. Ahora veamos las palabras de Jesús en Juan 6, 39 al 40. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí nos marca otro punto final. El trabajo de Jesús es cumplir la voluntad del Padre, y el Padre dice que los que Él le dé, ¿se acuerdan del llamado? Nadie puede venir a Jesús a menos que lo traiga el Padre. Y Jesús dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Y Jesús dice, la voluntad es que de los que Él me dio, los que el Padre eligió, esos yo los guarde y los resucite en el día final. Así que fíjate, Pablo nos habla de un punto final, ¿verdad? Los que fueron elegidos van a ser glorificados. Y luego nos dice, el que empezó la buena obra, la va a terminar hasta el día de Cristo. Y Jesús dice, mi trabajo es guardarlos hasta que los resucite. Entonces, ¿qué va a pasar en la venida de Cristo? La resurrección. Entonces, fíjate bien, la glorificación inicia con la resurrección de los muertos. Es la culminación de la santificación, ¿verdad? Hasta ahí se acabó el proceso. Quedaste incompleto, o sea, en carne humana no vas a terminar. No puedes llegar a la imagen de Cristo en su naturaleza humana. Pero cuando Cristo venga, cuando Jesús lo resucite, entonces vas a obtener la glorificación. Es entonces cuando se le va a dar valor a los que realmente son hijos de Dios. Es ahí donde se va a revelar quién auténticamente era un hijo de Dios y quién no. Entonces la glorificación, la palabra griega implica en darle valor al que realmente lo es, porque a simple vista parece que todos son cristianos, pero nosotros estamos limitados, no podemos ver el corazón de las personas, pero Dios sí. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Y son muy parecidos cuando empiezan a crecer, los diferencia el fruto. En la glorificación se va a demostrar realmente quién es hijo de Dios y quién no. Y se le va a dar valor al que realmente lo es. Y el punto inicial de eso es la resurrección. Vamos a Romanos 8, 22 al 23, donde Pablo nos habla precisamente de esto. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí el término redención de nuestro cuerpo es más correcto a la hora de ubicarlo en la glorificación, porque la Biblia nos dice que no todos vamos a estar muertos cuando Cristo regrese. Habrá unos que estarán vivos, y esos vivos no resucitaron, ¿verdad? Porque no se murieron. Entonces, hablar de la regeneración o redención de nuestro cuerpo, específicamente a la parte material, ¿verdad? Porque ya fuimos regenerados. Fuiste transformado internamente, tu entendimiento fue renovado, pero tu cuerpo no. En la glorificación se acaba ese proceso y ahora tu carne, tu cuerpo literal, va a ser transformado. Es la parte que nos falta. Este es el conflicto entre los cristianos. Queremos con la mente hacer lo que Dios quiere, pero nuestro cuerpo se nos opone. Y es por eso que Pablo dice, gemimos interiormente. Desearíamos dejar este cuerpo para poder hacer lo que Dios quiere, hacer lo que realmente yo quiero hacer para Dios, pero que no puedo hacerlo muchas veces o termino rindiéndome a la propia oposición que mi cuerpo me da. Entonces, cuando habla, aguardamos nuestra adopción como hijos, no quisiera que nos confundiéramos, ya que vimos que en la regeneración recibes el Espíritu Santo y eres adoptado. Pero recordemos este pasaje, 1 de Juan 3, 1 al 3. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama Hijo de Dios, y lo somos. Es decir, recibiste el Espíritu Santo, y es un término legal la adopción, fuiste adoptado. El problema es que no se ve. Puedes ver frutos en el creyente, y eso lo vamos a estudiar en la iglesia. ¿Cómo te das cuenta que un creyente realmente es creyente, verdad?
que realmente nació de nuevo. Pero exteriormente, sin conocer a la persona, es imposible que lo sepas. Entonces, nos dice aquí, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Fíjate entonces, en la glorificación se manifiesta lo que realmente eres. Si eres un verdadero hijo de Dios, vas a ser glorificado, se te va a dar honor. Si no, se va a manifestar como quiera lo que realmente eres, una cabra loca. ¿Sí? Jesús tiene ovejas, no cabras. Y hay cabras que piensan que son ovejas. Y por eso les digo que están locas. Son cabras locas. Entonces, dice el versículo 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ese es el proceso de la santificación. Entonces, la redención del cuerpo tiene que ver con la revelación de quién realmente eres y el hecho de que aún no se manifiesta lo que eres. Entonces, somos cristianos, quiero decirlo en confianza con ustedes, considerando que ustedes también somos verdaderos hijos de Dios, pero nadie puede verlo, a simple vista no se ve. Mi cuerpo indica que soy igual que todos los demás y tengo las mismas tentaciones que todos los demás y estoy sujeto a los mismos pecados que todos los demás. Pero llegará el día en que mi cuerpo va a ser redimido, va a ser transformado. Entonces, lo primero en la glorificación es la redención de nuestros cuerpos. Y esto sucederá una de dos maneras, dependiendo si moriste antes de que Jesús viniese o si estabas vivo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Fíjate bien, cuando un hijo de Dios muere, es normal que nos entristezcamos, ¿verdad? Por la pérdida, pero no podemos perder la esperanza. Un cristiano no puede perder la esperanza, porque sabe que nos vamos a reencontrar, lo vamos a volver a ver. Dice el versículo 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Se acuerdan del tema de la unión con Cristo? Los que son uno en Cristo resucitarán con Cristo así como Él murió y resucitó. Recordemos que dijimos, así como Dios ve a Jesús e hizo en Jesús, es como si lo hubiese hecho a nosotros. Y si Jesús murió y resucitó, nosotros también. En el caso de los que alcancen a morir antes de que Jesús venga. Dice, versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces nos dice Pablo que la glorificación es inmediata, en un instante, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que estamos vivos. Ahora aquí hay una duda. ¿Nos está hablando de algo cronológico o algo lógico? Nos dice, bueno, resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados. A mí me parece que está hablando de algo cronológico. Primero los muertos en Cristo y luego los que están vivos son transformados y recibiremos a Jesús en las nubes. Ahora esto es interesante y nos lleva a otras doctrinas que no son de nivel fundamental, que por eso no voy a ver aquí. Las veremos un poco más adelante. Pero la Biblia es clara en que tenemos que recibir a Jesús en las nubes. Eso implica que cuando aquellos que han leído los evangelios, vemos uno en particular donde nos dice que los apóstoles vieron cómo Jesús se iba elevando, hasta que ya en las nubes se perdió. Y unos ángeles le dicen que están mirando al cielo. Así como lo vieron irse, lo verán regresar. Y lo último que los apóstoles vieron es a Jesús en las nubes. ¿Y qué dice Pablo? Lo veremos y lo recibiremos
allá en las nubes. Entonces, no sé si han visto videos en redes sociales o algunas películas que hablan o tratan de ilustrar este efecto de que de repente la gente se va, o sea, varias películas tratan de reflejar esto, algunos de manera quizás aproximada bíblicamente hablando y otros nada que ver, ¿verdad? Pero le echaron ganas. Algunos dicen, pues ¿qué tal si el piloto de un avión era cristiano? Y llega este momento y es transformado y se va. ¿Qué pasa con el resto de los del avión? ¿Y si vas manejando? O si estabas platicando, oye, ¿qué onda, Hernán? ¿Cómo te ha ido? De repente se fue, ¿no? Bueno, eso es para los que creen que es un rapto cuando nadie se lo espera, ¿verdad? Porque aquí le dice que seremos arrebatados. El arrebatamiento es bíblico. El punto es ubicarlo cuándo. Por eso es un tema terciario y no voy a ver hoy. Pero el hecho es de que los muertos resucitan primero y luego los que estén vivos son transformados. Esta transformación es la redención del cuerpo, donde se completa el proceso de la santificación. Quedaste terminado. Lo que Dios empezó, lo termina en ese momento. Ahora vamos a 1 Corintios 15, 51 y 53. También palabras de Pablo. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Ahora aquí es interesante ver, porque no tenemos mucha información de qué va a pasar cuando tienes un cuerpo nuevo. Por ejemplo, pueden surgir preguntas. Si un niño murió, imagínate, tenía, no sé, varios meses y murió, y sabemos que Jesús dijo que los niños son de Dios, de ellos el reino de los cielos, y ¿va a resucitar como un bebé de 3 meses? Si no, ¿cómo lo va a reconocer su mamá? Ahora, si yo ya estoy bien viejo, y ya casi no puedo caminar, y viene la resurrección, ¿voy a seguir viejo? Dice, si estaba pasado de kilos, ¿me voy así ya con los kilos que me gané? ¿O ver una liposucción santa antes de irme allá? Bueno, fíjate, cuando dice aquí que lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, son dos características importantes y están relacionadas. La palabra incorruptible, aftarsia, el diccionario Hebb lo traduce así: incapaz de deteriorarse. Incapaz de deteriorarse. Conforme pasa el tiempo, ¿qué nos pasa? Nos deterioramos, ¿verdad? Ahora, eso nada más por el tiempo. Pero aparte, ¿cómo viviste? ¿Qué tanto cuidaste tu cuerpo? ¿Qué también duermes? ¿Qué comes? Todo eso va deteriorándote aún más, ¿verdad? Ahora sabemos que desde que naciste ya vienes deteriorado, porque se mezclan el ADN de tu papá y de tu mamá y hay errores en las mezclas. Entonces, cuando naces, desde que naces, no vienes nuevecito, o sea, sin errores, ya traes defectos. Podrá decir alguno, y salió narizón como su papá, orejona como su mamá. Ahora imagínate que en la resurrección, si estabas muerto, ahora tienes un cuerpo que no se deteriora, ¿cómo te lo imaginas? ¿De qué edad? Ahora, si ya no se deteriora, eso implica que el tiempo no le afecta. Así que no puedes hablar de edad, porque sería imperceptible. ¿Cuál es la diferencia entre un humano de 1 mes de vida a uno de 15 años? Bueno, ha habido cambios biológicos por efecto del tiempo, pero una forma clara de decir es que empiezas a morir una vez que naces, ¿verdad? Ahora imagínate que tienes un cuerpo que nunca se deteriora. No puedes hablar de un bebé o de un anciano. Si no te deterioras,
entonces todo en ti es perfecto. Ahora, ninguno de aquí es perfecto físicamente hablando, ¿verdad? Todos tienen la nariz chueca en alguna forma, unos más que otros. La frente desproporcionada, una oreja más arriba que la otra, una pierna más larga que la otra. A veces es mínimo, pero no las tienes iguales. Ahora imagínate que esta versión actual de ti es modificada y ya no te deterioras, ya no hay edad. No puedo detectar edad en ti. ¿Te voy a reconocer? Imagínate, todos somos transformados ¿y estos quiénes son? Y nadie me reconoce a mí. ¿O si nos vamos a reconocer? Estas son todas las dudas que empiezan a surgir cuando hablamos de esto y la Biblia nos da muy pocas pistas, pero nos dice algo importante. Vamos a Romanos 6, versículo 8 al 9. Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Entonces, ya no muere. Pero fíjate cómo estamos llegando al mismo punto al que Cristo llegó. Así como Cristo resucitó de entre los muertos y tiene un cuerpo glorificado, nosotros también. Dice, así como Cristo ya no muere, nosotros tampoco. Entonces podemos buscar en la Escritura qué información se nos da sobre Cristo glorificado y concluir con la conciencia tranquila de que así como le pasa a Él o le pasó a Él, nos pasará a nosotros. Los discípulos reconocieron a Jesús resucitado. Primero veamos palabras de Pablo otra vez, Filipenses 3, 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces vamos a tener un cuerpo como el de Él. Lo que Él hizo, nosotros también lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Y sabemos que en algunas ocasiones era imposible que reconocieran a Jesús. Cuando iban camino a Emaús, las dos personas que iban ahí no lo reconocieron hasta que Jesús partió el pan, ¿verdad? Entonces, ¿se parecía mucho a Jesús o no? ¿O traía la cara tapada? Pero veamos este pasaje, Lucas 24, 36 al 44. Después de que los de camino a Emaús se dieron cuenta que era Jesús, se regresan y llegan a donde estaban los discípulos. Lucas 24, 36 al 44 dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, o sea, platicándoles lo que pasó camino a Emaús. Dice, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Ahora, lo interesante aquí es que todos ellos estaban encerrados por miedo. Y Jesús aparece en medio de ellos. ¿Cómo le hizo? Dice, pues Jesús es Dios. O sea, sí es Dios, ¿verdad? Pero sigue en su naturaleza humana. Aquí hay dos opciones. O es algo que Él puede hacer en su naturaleza humana, o pasó lo mismo que con Felipe. ¿Qué pasó con Felipe? Que el Espíritu Santo lo movió de un lugar a otro. Ambos son válidos. Felipe no tenía un cuerpo glorificado. Jesús sí, ¿verdad? Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como los que tengo yo. O sea que el nuevo cuerpo también tiene carne y huesos. ¿Verdad? Pero iguales a estos, no puede ser igual porque es incorruptible. Jesús le dice, no soy una visión, no soy un espíritu. Y lo más raro es que dice, vean mis manos y mis pies. ¿Qué ganaban con ver las manos y los pies? Los hoyos de los clavos. Dices, a ver, entonces cuando Jesús resucitó, ¿se llevó las mismas marcas que llevaba en el cuerpo? Eso es un extraño, ¿verdad? Ahora, si tenían las mismas, ¿estaban cicatrizadas o seguían los hoyos ahí abiertos en la carne? Esto no hay respuesta para esto. Puede ser un caso particular para que lo reconozcan. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no
acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero otro punto aquí es que comió. Ahora, si te fijas bien, ahora, ¿para qué comes? Para reponer cosas que el cuerpo pierde. Pero si tienes un cuerpo que no se deteriora, ¿es necesaria la comida? Dices, no tendría sentido pensar que necesitas comer para reponer algo, porque eso implicaría que hay un deterioro. Pero quizás meramente es por placer, puro placer de comer. Entonces Jesús comió, era reconocible, no siempre. En la glorificación podemos decir con confianza que nos vamos a reconocer. Vas a ver la versión 3.0 de ti, ¿verdad? Ah, caray. Así eres en realidad. No te parecías mucho, pero eres reconocible. Eres tú. ¿Me explico? Y bueno, hay otras preguntas. Dicen, bueno, ¿qué tal si en vida perdí un brazo y me entierran? En la resurrección, ¿voy a tener ese brazo? Dice, mira, pues si a Jesús le quedaron las marcas y yo morí sin pierna, ¿voy a resucitar con una sola pierna? Y no han escuchado a los cristianos que dicen, cuando alguien se muere no lo vayas a cremar, porque luego ¿cómo va a resucitar? ¿Ninguna vez luchaste con eso? Y dice, ah, caray. Oye, pues es más barato, aún en nuestra cultura es más barato cremar a alguien, ¿verdad? No tienes que tener un terreno que tienes que estar pagando donde está ese ataúd. Te dan un botecito, ya tú sabes qué haces con el botecito. Algunos le dicen, no, aquí va a estar, en un lugar especial, o se les olvida. Hay unos van y lo echan al mar, ¿verdad? En una montaña, en el Everest, donde sea. Y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y luego imagínate para juntar cada granito. En la resurrección, ¿cómo le vas a hacer? Dice, para empezar, ¿cómo sabes que ese polvito sí es el de tu familiar? ¿Qué tal si dice, sí, pásale aquí, lo vamos a cremar? Y agarran de otro montoncito, echan el botecito y dice, listo, lléveselo. ¿Cómo tú no sabes si ese montoncito de cenizas es realmente tu familiar? ¿Verdad? Quizás si nomás le agarraron del asador de la carne asada de ayer. Bueno, ¿puede un cristiano pedir que lo cremen cuando muera? Y hay unos más modernos que te pueden convertir en un árbol, ¿no lo han visto? Que ponen tus restos en una especie como de semilla para que te plantan y la semilla se nutre de lo tuyo y crece un árbol que en esencia, partiendo de los materiales, pues ahí estás tú. Pues imagínate un cementerio donde nada más hay árboles. En lugar de ver lápidas, tienes un árbol que ahí dice, pues aquí yace Hernán. Pues abajo del árbol, no, en el árbol, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí les traigo los folletos, muchachos, no sé qué. Estoy jugando, ¿verdad? Bueno, pero imagínate, dices, bueno, pues está mezclado con el árbol y en la resurrección sale del árbol o... Gracias a Dios el apóstol Pablo responde esta pregunta. 1 Corintios 15, 35 al 49, dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro de la luna y otro de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo
espiritual, o sea que no es el mismo, ¿verdad? Pero según Jesús, cuando dice, toquen, vean, carne, huesos, no soy un espíritu, o sea que es algo palpable, es un lugar, es un espacio definido, hay materia ahí. Dice, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra, y como es el celestial, así también son los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Así que es un cuerpo totalmente nuevo. Por eso decía que es un misterio entender por qué las marcas en las manos y en los pies de Cristo. Puede ser una excepción para que se le reconociera realmente como es. Porque si es un cuerpo nuevo, no puedes arrastrar algo que tenías antes, ¿verdad? Entonces es una buena noticia, ¿no? Nos vamos a reconocer, vamos a poder comer un pescado asado. No sé quién, a mí no me gusta mucho el pescado, ¿verdad? Pero quien le gusta mucho el pescado dice, aún después puedes comer pescado asado, carne asada, en un cuerpo que no se deteriora. Puede decir, a mí nomás dame poquito porque hay que cuidar la línea. Eso no va a tener ya ningún sentido. Entonces, los hijos de Dios, todos los hijos de Dios seremos transformados. ¿Qué pasa con tu cuerpo al morir? No debe de preocuparte, ¿verdad? Hay quienes aconsejan, y yo te paso el consejo que una vez leí. Dicen, bueno, si estás en una iglesia cristiana, ¿verdad?, y alguien muere, ¿qué le recomendarías a esa persona? ¿Lo cremas o lo sepultas? Algunos recomiendan que sea sepultado. Dicen algunos que refleja más la muerte de Cristo. Pero, bíblicamente hablando, no importa si lo cremas, ¿verdad? Porque no es eso lo que va a salir. Cuando tú siembras una semilla, la planta que nace no se parece en nada a la semilla. No es la misma estructura ni la misma materia en el mismo orden que tenía las semillas, luego totalmente distinto. Es lo que Pablo dice. Sembraste un cuerpo, pero crece otro. Entonces ya queda el criterio de cada quien, ¿verdad? Pero todos seremos transformados y recibiremos al mismo tiempo a Jesús en las nubes. En la santificación dijimos, no todos empiezan al mismo tiempo, ¿verdad? Cada uno según fue llamado, cada uno según el momento en que fue regenerado. Y no todos avanzamos iguales. No trata Dios con todos de la misma manera, en el sentido estricto de que las cosas que te pasan a ti me tienen que pasar a mí. No. Pero cuando hablamos de la glorificación, dice que todos juntos recibimos a Jesús en las nubes. Ahí no va a haber diferencia, ahí no hay individualizaciones. O sea, no es que yo recibo a Jesús y yo hagan fila. No, todos juntos recibimos a Cristo en las nubes. Ahora imagínate cuántos son, desde que todos los que se murieron a los que estén vivos. Tienes un cuerpo de carne y vas a las nubes. ¿Los demás lo van a ver o no? Es más, ¿va a haber alguien viendo? Si tomamos las palabras de Jesús, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, ¿qué están haciendo? Pues es una especie de reclamos ¿y yo? Pártate de mí, hacedor de maldad. Jamás te conocí. Entonces, hay muchas preguntas aquí y aquí es donde se dividen distintas doctrinas para pensar en qué momento va a suceder esto. Hay un arrebatamiento, cuando nadie se lo espera, no hay tribulación, no hay nada. O esto es en la segunda venida de Cristo cuando ya está todo destrozado y ya no queda vida en la tierra, según el libro de Apocalipsis, y ahí se surgen distintas doctrinas respetables de carácter secundario o terciario, ¿verdad?, que no afectan lo fundamental. Todos seremos transformados. Hay una resurrección de los muertos en Cristo. Y todos nos reuniremos con Cristo en las nubes. Eso es fundamental a todo el cristianismo. Todos concordamos eso porque es lo que la Biblia claramente enseña. En lo demás podemos tener diferencias, ¿verdad? Pero también la Biblia nos dice que en la glorificación nuestra, individual, en la carne, somos transformados, somos como Cristo y Cristo no peca, nosotros tampoco.
nuestro cuerpo al fin va a estar en armonía con lo que deseamos. Entonces vas a obedecer a Dios perfectamente siempre. Y se supone que es una buena noticia para los cristianos, ¿verdad? Porque dices, al fin voy a dejar de gemir internamente. Ya no voy a luchar conmigo. Ya no me voy a esforzar por hacer lo que Dios quiere, sino que como sé lo que debo de hacer, mi cuerpo también lo quiere hacer y lo voy a hacer en plena alegría y felicidad por toda la eternidad, porque voy a estar con Él para siempre. Pero sería difícil pensar en que todo el mundo sigue igual menos nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros no somos los únicos que vamos a ser transformados. Vamos a Romanos 8, 18 al 22. Dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía geme a una como si tuviera dolores de parto. Así que no nada más nosotros, sino la creación entera va a ser modificada. La creación entera. El apóstol Pedro nos hablaba de esa misma esperanza. Segunda de Pedro 3:13. Dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habiten la justicia. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, no nada más nosotros vamos a tener una nueva carne, sino que vamos a experimentar un universo diferente. Porque cuando habla de cielos y tierra no está hablando de la atmósfera terrestre nada más. Cielos y tierra es todo lo que hay, desde nuestra perspectiva. La tierra y los cielos. Todo va a ser transformado, absolutamente todo. Y de esto nos da una descripción el apóstol Juan. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 1 al 8. Apocalipsis 21 y 22 nos dan información sobre esa vida venidera. Dice, Apocalipsis 21, versículo 1 al 8, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Pausa. Esto de que Dios acampe con su pueblo nos ilustra lo que pasaba en el desierto con los israelitas. Cuando se construyó el tabernáculo, Dios acampaba con su pueblo. Es decir, todos viven en la misma colonia, por así decirlo. Son vecinos todos. Dios habita juntamente con nosotros. Ahora recordemos, cuando estuvimos analizando la doctrina del hombre y vimos la historia de la creación y vimos que Dios reposaba y reposó en la tierra, ¿qué implicaba el lugar donde Dios reposa, el lugar donde Dios habita? Que Dios tiene control de ese lugar. Y donde está Dios, allá hay libertad. Y donde está Dios, no hay nada que te pueda preocupar porque Él es el que está en control. Ahora, cuando nos habla de que Él habitará en medio de su pueblo, es precisamente eso. Es un lugar donde Dios tiene control absoluto. Sabemos que hoy tiene control absoluto, ¿verdad? Pero esta creación, como vimos ahorita, el apóstol Pablo dice, fue sujeta a frustración. Y eso lo vimos en Génesis 3. Adán, por tu causa será maldita toda la tierra. Pero eso va a terminar. Y estos cielos nuevos y tierra nueva, Dios habita ahí como en el principio veíamos que Dios habitaba en la tierra. Dice, vi una voz potente que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Se acabó el sufrimiento, lo que entró al mundo por causa de Adán y Eva y la decisión que ellos tomaron al comer el fruto prohibido. Todo eso
se revierte. O sea, este momento del tiempo es la razón por la cual Dios eligió y predestinó. A los que eligió y predestinó era para que llegaran a este punto que estamos leyendo. Ese era el objetivo de Dios. Cuando Dios permitió que Adán y Eva fueran tentados, sabiendo que iban a caer y la necesidad de un Salvador, todo ese proceso estaba diseñado para que en este momento Dios esté relacionándose con su creación de esta manera aquí descrita. Sin llanto, sin tristeza, sin dolor, sin muerte, sin pecado, habitando con Él. Dice versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vimos que ya fuimos adoptados, pero hasta la glorificación se completa el proceso y realmente se ve quién es. Ahora sí, se cumple lo que Jesús dijo. ¿Se acuerdan que estaba discutiendo con fariseos y les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo? Porque las obras de su padre quieren hacer. Dicen, somos hijos de Abraham. Y si fueras hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Eso implica que si tú eres hijo de Dios, ¿qué obras deberías estar haciendo? Pues las de Dios, no deberías de pecar. No se ha revelado totalmente lo que somos porque estamos sujetos al pecado todavía. Pero cuando aquí nos dice, ahora sí, yo seré su Dios y Él será mi hijo, es en toda la extensión de la palabra. La voluntad de Dios para nuestras vidas aquí es que glorifiquemos al Padre. ¿Qué significa eso? Que la gente vea a Dios por medio de ti. No que piense que tú eres Dios. Que Él vea a Dios por medio de ti. Cuando alguien está necesitado y le ayudas, dice gracias a Dios, ¿verdad? Porque llegan a la conclusión de que tú fuiste usado por Dios. Eso es glorificar a Dios. La gente agradece que hay un Dios por lo que hiciste. ¿Me explico? Ahora, nosotros no lo podemos reflejar totalmente porque estamos llenos de errores y de pecados. Pero en ese entonces vamos a reflejar fielmente la gloria de Dios. La relación entre los hijos de Dios siempre va a terminar en glorificar a Dios. Dice, el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Así que ahí está el punto. Quien resucita y se revela que es hijo de Dios va a ir a este lugar por la eternidad con Dios, pero los que no van al fuego eterno. Y lo estudiamos en la doctrina de hombres, que es el infierno, que es el lago de fuego. Luego brinquémonos al versículo 22 al 27. Nos da más información. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Pausa. Habla de una ciudad, ¿verdad? Y esa ciudad en particular no necesita iluminación, porque Dios la ilumina. Dice versículo 24, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Aquí habla de una multitud enorme. Naciones y reyes. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. ¿Cuándo se escribió el libro de la vida? Antes de la fundación del mundo, en la elección. Así que, ¿quiénes son los que van a estar aquí? Los elegidos. Puede ser que Dios haya elegido a alguien y en este punto diga, ¡ay, pobrecillo Hernán! Yo lo elegí, pero pues no le echo ganas. Es absurdo, porque si estás en el libro de la vida, allí vas a estar. Esa es la preservación de los santos. Él no falla, Él no se equivoca. Así que por eso es una esperanza para nosotros.
Si tú tienes la evidencia del nuevo nacimiento, confías plenamente en Dios, ya sea que muera o no, ya sea que me vaya bien en este mundo o no, allí voy a estar, porque Él me eligió. Solo porque Él me eligió, no por mérito mío, ¿verdad? Luego vamos al siguiente capítulo, Apocalipsis 22, 3 al 5. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Y aquí el punto que quiero enfocarnos es que lo verán cara a cara. Imagínate poder ver, por fin poder ver a Dios. Ahora, sabes que Dios es infinito y es espíritu, no lo puedes ver. ¿De qué está hablando aquí entonces? De alguna forma lo vamos a ver, se va a manifestar a nosotros y lo veremos cara a cara. La Biblia es clara, en este cuerpo es imposible ver a Dios porque serías consumido, pero no es entonces lo verás cara a cara. Eso implica una relación cercana, personal. Nada de que, oye, pues ahí te encargo que le digas a Dios algo. Tú puedes hablar con Él directamente. ¿Me explico? Luego versículo 2 y el 17. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pausa, otra cosa, el árbol de la vida. Vas a tener derecho al árbol de la vida. ¿Quiénes? Los que lavan sus vestiduras. ¿Qué es lavar sus vestiduras? ¿Y quiénes son los que lavan sus vestiduras? Los que fueron regenerados. ¿Y quiénes son los regenerados? Los elegidos, los que fueron llamados. Este pasaje está diciendo, ¿y si no lavas tus ropas no entras? No. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. ¿Quiénes son los únicos que perseveran en las cosas de Dios? Los que fueron regenerados, aquellos a quienes Dios sostiene. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven. El que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Ahora, en esta descripción tan hermosa y por lo que estamos leyendo, ¿tú podrías concluir que al final Dios va a perdonar a todos? No, claramente dice, más los perros estarán afuera. ¿Por qué le dice perros? Es de acá del norte. Bueno, porque en aquella cultura los perros eran algo muy despreciable. Hoy se han hecho ya perrijos, ¿verdad? Hay niños que son tratados peor que muchos perros. Y aunque nuestra sociedad se acostumbra a eso, es aberrante, ¿verdad? Pero cuando aquí dice, más los perros estarán afuera, no está hablando de los perros como nosotros vemos los perros hoy en día. Está hablando de algo despreciable, que esos van a estar afuera. Todos los que practican la mentira, y la mentira la pone al mismo nivel de la inmoralidad sexual, de los que practican las artes mágicas. Es claro que esto es exclusivo, ¿sí o no? Es exclusivo, unos van a estar aquí, otros no. ¿Y en qué consiste eso? En la elección soberana de Dios. Así que es absurdo pensar que al fin todos vamos a ser felices, ¿no es cierto? Los que van a ser glorificados van a ser felices por toda la eternidad, los demás no. Este es un asunto importante. Tenemos que ser claros en cuanto a esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tú crees que alguien
puede llegar a esto, puede alcanzar a Dios, puede llegar a Dios sin Cristo? No se puede. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia dice que nadie viene a Jesús si no es traído por el Padre. Es imposible que alguien diga que cree en Dios y que Él va a estar allá en el cielo con Dios y niega a Jesús. ¿Me explico? Y podría decir, yo soy judío de pura cepa, descendiente de Abraham y te lo demuestro. Y si rechazas a Cristo, no eres de Dios. ¿Verdad? Ahora, dicen, los cristianos son muy cerrados de su mente porque nomás ellos se quieren salvar. Y si no eres cristiano no te salvas. Bueno, siempre que hay una verdad, siempre que hables de la verdad, tienes que marcar o delimitar qué es esa verdad, porque todo lo que no concuerde con eso es falso. Y cuando Jesús dice, no hay otro nombre en el cual hay salvación, dice la Biblia, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es claro que se requiere a Jesús. Jesús es Dios. Rechazar a Cristo es rechazar al mismo Dios. Y la iglesia, según aquí este pasaje, dice el Espíritu y la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia, y una alegoría, y lo vamos a ver en el curso de matrimonios más adelante, pero hay una alegoría entre Jesús y la iglesia. La iglesia es la novia y Jesús es el novio, y va a llegar el día en que van a estar juntos para siempre, como el novio y la novia se casan y hacen un pacto hasta que la muerte los separe de nosotros, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús y iglesia es por la eternidad. Y nosotros debíamos estar anhelando que venga, pero no diciendo porque ya no quiero vivir aquí, ya llévame. Porque todos tenemos un propósito aquí y es por eso que vamos a continuar estudiando la iglesia. Porque mientras hablas de santificación y lo hemos enfocado en lo individual, en ningún momento se te pide que te santifiques tú solo, en el sentido de que tú vives la vida cristiana solo, sino que tienes que ayudar a los demás. Cuando estemos allá arriba, nos vamos a reencontrar. Ya sé que algunos quedan en el camino. Ha habido personas entre nosotros que quedaron en el camino porque murieron. Y los vamos a volver a ver. Y los vamos a reconocer. Y yo me gusta mucho imaginar que voy a llegar y voy a decir, ¿qué onda, Adán? Mi Adán, la regaste, pero feo. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Y algunos dicen, yo nomás le voy a echar una mirada enojada a Eva. Como que, ay, no, pues todos vamos a estar agradecidos por lo mismo, ¿verdad? Vas a llegar con Elías. Elías, te luciste con esa de los profetas de Baal. Abraham, ¿lo vas a conocer? Isaac, Jacob, Moisés. Ahora, ¿te imaginas que alguno de ellos vaya a llegar contigo y te diga, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me enteré de lo que hiciste. ¿Te imaginas eso? A mí me gusta pensar que de aquí para allá, pero de allá para acá habrá algo. O dirían, no, hombre, hay niveles, Hernán. Creo que no, porque ellos, la misma gracia que los sostuvo a ellos es la que me sostiene a mí. ¿Verdad? No hay grados entre los hijos de Dios. Y todos estaremos felices por lo que Dios hizo en nosotros, indistintamente si eres el mismísimo Moisés o Elías o si eres uno de nosotros, porque es la misma gracia. ¿Me explico? Así que nos veremos como iguales todos. Nadie le va a pedir autógrafo al otro. Todos nos vamos a ver como iguales y vamos a conocer. Imagínate poder decir, a ver, mira, yo escuché 4 evangelios. A ver, Juan, échame la tuya, tu versión. Y luego escucha la de Mateo y luego escucha la de Lucas de sus propios labios. ¿O se te va a olvidar todo lo que viviste? ¿Mm? No se te puede olvidar, porque si se te olvida todo lo que viviste, ¿de qué vas a estar agradecido? Si se te olvida todo lo que viviste, ¿cómo entonces que vas a conocer a Dios si no sabes nada? Ahora tienes la eternidad. ¿Con quién quisieras platicar? Pablo, explícame bien Romanos porque la dejaste bien complicada.
Es algo indescriptible que vamos a experimentar y esa es la esperanza que todo hijo de Dios tiene, el llegar a ese punto. Así que lo soportamos, lo que tenga que vivir aquí lo soportamos con tal de llegar ahí. ¿Me explico? Pero el punto que quiero dejar pendiente es que Jesús dijo claramente: traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho, ¿verdad? Y vamos a 2 Corintios 5:10, palabras de Pablo. Dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pablo hablaba de que le esperaba una corona, ¿verdad? La recompensa, ¿qué es la recompensa? Una cosa es la herencia, otra cosa es recompensa. La herencia no la obtienes por mérito. Esto, la recompensa, el comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho, eso es según mérito, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de esa recompensa? No alcanzaba a ver todo el tema si incluía esta parte, por eso lo voy a dejar, si Dios quiere, para el miércoles. ¿Qué es esa recompensa? ¿Qué es la corona? ¿En qué consiste? Porque es muy importante que estudiamos ese tema para descartar muchísima falsa doctrina que hay en el cristianismo sobre esas cosas y la corona que vas a recibir. Es muy común oír entre los cristianos, algunos ya cristianos más de antes, que decían que por cada persona que recibe a Cristo por medio de ti era una joya en tu corona. ¿Alguien lo oyó? No, pues chico coronón que voy a llevar yo, decían unos. Ah, el mío nomás una peineta porque una sola. Entonces es importante ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre la recompensa. Pero en cuanto al tema de hoy, cerramos el punto de la salvación. ¿Te das cuenta de la profundidad de la palabra de Dios? Cuando alguien dice, yo soy convertido y tengo 15 años de convertido y no conoces esto, digo, Dios te ha sostenido 15 años, pero has desperdiciado mucho tiempo en esos 15 años, ¿verdad? Porque el estudiar el orden de la salvación necesariamente te lleva a predicar un evangelio correcto, ¿verdad? Te lleva a ver a los demás hermanos desde una postura correcta, es decir, está siendo santificado por Dios, puede disciplinarlo Dios, pero una cabra loca esa no puede pasar por cristiano. Empiezas a identificar quién es la iglesia, quién es el cuerpo de Cristo. Empiezas a entender por qué le llamas hermano a alguien y por qué no le debes decir hermano a otros. Empiezas a entender que tú no tuviste nada que hacer y se te lleva la humildad. No te puedes jactar de ser cristiano y de tratar como basura a los impíos cuando tú mismo sigues pecando. Entiende la necesidad de orar, la necesidad de leer la Biblia para entender cómo debes de avanzar, cómo debes conocer a Dios. Así que el miércoles, si Dios quiere, cerramos este tema del orden de la salvación y vamos a empezar a estudiar la iglesia. Y eso también es fundamental para nosotros que vivimos como iglesia y para cualquier cristiano. Tiene que entender los fundamentos, qué es la iglesia, para qué es lo que debemos hacer aquí, cómo se debe de hacer. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En cuanto al tema de la salvación, nos falta nada más ver la recompensa. Es nuestro tema número 47 y todavía estamos en fundamentos. Y todavía nos falta. No te lo digo para que digas, falta un chorro, sino para que te des cuenta de la humildad que se requiere cuando lees la Biblia. No seas de los que dicen, yo ya leí la Biblia una vez. ¿Quiénes eran así? A ver, no se hagan. ¿Quiénes se jactaban? Yo ya leí la Biblia una, o dos, o tres veces. ¿Y de qué sirve si no la escudriñaste? Estúdiala. Aparta tiempo para eso.
Necesitas conocer a Dios por medio de su palabra. Hay muchos tesoros allí. Y vamos a ver que Dios no se lo revela a todo el mundo igual. Dios puso muchos pasajes y porciones grandes de la Escritura voluntariamente complejas, de manera que requieres esforzarte y pedirle a Dios, ayúdame, y dedicar tiempo y estar estudiando, y cuando te revela se vuelve algo bien preciado, porque Dios no se lo revela a cualquiera. Necesitas profundizar con Dios. Necesitas conocerlo de esa manera. Él es quien te abre el entendimiento. Y eso no se obtiene viniendo a escucharme. Eso lo vas a aprender hasta que tú te pones a investigar. Hasta que tú te pones a pedirle a Dios, Señor, muéstrame esto que no entiendo. Ayúdame, y lo lees y lo lees y lees comentarios y lees otra parte de la Biblia hasta que dices, ya entendí. Y eso jamás se te va a olvidar. Jamás. Como andar en bicicleta. Una vez que aprendes, no se te olvida. Y podrás decir, esto me lo dio Dios. No nada más lo escuché en una predicación. Yo le pedí que me revelara esto y me llevó a entenderlo. Y tenerlo en tu cerebro, tenerlo en tu mente, va a empezar a afectar la forma en la que vives, la forma en la que hablas. De la abundancia del corazón, la palabra griega es la abundancia de tu mente, hablas. De la abundancia del corazón habla la boca. Vas a empezar a hablar más de Dios, porque tienes aquí información de quién es Dios. Y que dice la Escritura, es su Espíritu Santo quien la convierte en actos. Así que permanece firme en la esperanza. Te está yendo mal, no se compara con lo que viene. Te está yendo bien, no pienses que así va a ser toda la vida. La Biblia es clara, vendrán días buenos y días malos. Cuando vengan los malos, acuérdate de Dios. Estás sano, gracias a Dios, llegará el día en que estés enfermo. Estás enfermo, es muy probable que llegue el día en que estés sano. Y si no, lo llegarás cuando llegues a la glorificación. Pero todo lo que hacemos ahorita, todo esto, el único propósito que tiene es conocer a Dios. Así que agradezcamos a Dios por eso. Señor, gracias, porque no merecemos nada de ti. Gracias porque así como tú le dijiste a tus discípulos, que tú has escondido muchas cosas para revelártela a tus hijos. La escondiste de los sabios, la escondiste de la sabiduría de este mundo y se la revelaste a los que son como niños, dijo Jesús, sí, Padre, porque así te plació, así quisiste. Y mucho de tu palabra te ha placido revelarla a nosotros, Señor, y por eso estamos agradecidos. Enséñanos a conocerte a través de tu palabra. Si alguno busca respuesta de ti para tomar una decisión, llévalo a tu palabra, Señor. Ahí debe estar, ahí está escrito. Padre, que no tengamos dudas sobre cómo debemos comportarnos. Llévanos a tu palabra para que podamos ver cómo debemos comportarnos. Que ninguno viva su vida ciega, Señor, o bajo su propio criterio, sino que tú nos ilustres por medio de tu palabra el camino que debemos seguir. Padre, que ninguno esté esperando revelaciones sobrenaturales. Que todos sepamos que acudir a tu palabra, Señor, es la mejor forma de escucharte hablar. Porque esto es tuyo. Tú lo inspiraste. Tú lo pusiste aquí para nuestro beneficio. Enséñanos a valorarlo como el tesoro que es. Queremos glorificarte con nuestras palabras, con nuestras vidas, con nuestras acciones. Queremos llegar ahí, Señor. Queremos escuchar de ti. Las palabras, tú dijiste que se dirían, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos alegrarnos con tus hijos, Señor. Y ver el día con nuestros propios ojos en que tú renueves todas las cosas. Nos renueves a nosotros físicamente hablando y renueves tu creación, Señor. Queremos verte cara a cara. Queremos conocerte tal cual eres, Señor. Que en lugar de estudiar la Biblia ya no tendrá sentido. Ahora podemos escucharlo directamente de tus labios.
que tú estarás con nosotros, Señor. Tú alumbrarás nuestras vidas, te serviremos eternamente, Señor. Gracias porque si fuese por mis obras, por nuestro esfuerzo, jamás llegaríamos, Señor. Gracias porque si fuese por mis obras, jamás me hubieses escogido. Gracias porque si mi salvación dependiese de mí, jamás lo lograría, Señor. Gracias porque es tuya la salvación y tú la diste a quien tú quisiste. Gracias porque mandaste a tu Hijo a morir en la cruz en mi lugar. Gracias porque nos justificaste, nos declaraste justos y nos adoptaste como hijos cuando éramos tus enemigos, Señor. Concédenos la alegría de hablar de tu Evangelio a los que no te conocen, de hablar del Evangelio bíblico a los que creen que te conocen, Señor. Y concédenos la dicha de ver cómo transformas sus vidas, cómo los llevas a los pies de Cristo, cómo los libras y los guardas en el transcurso de su vida, Señor. Concédenos la dicha de vernos unos a otros disciplinados por ti. Concédenos la dicha de vernos crecer unos a otros por medio de nuestros dones, Señor, los que nos diste para servir a tus hijos. Concédenos ver que tú añades a la iglesia quien ha de ser salvo, Señor, como dice la Escritura. Presérvanos, Señor, y que la perseverancia que nos has dado sea manifiesta a todos, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, dale la oportunidad a los demás. Y si al final queda tiempo, puedes volver a preguntar. Si se acaba el tiempo y aún tienes dudas, por favor acércate y haré mi mejor esfuerzo por responderlas. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. ¿No? Acá hay una, acá hay otra. Buenas tardes. Buenas. Quería preguntar acerca de, me confundí un poco porque nunca había entendido de que así como Cristo vino y lo pudieran tocar, decía soy carne, y sin embargo hay un versículo que dice que ni carne ni sangre heredarán el reino del cielo. Uh-huh. Entonces también está otro que dice que Dios es el Padre de las luces. Entonces yo había hecho ya mi idea de que uno no puede ser carne, sino tal vez seríamos alguna silueta de luces. Y no sé, a lo mejor si Jesús cuando se apareció a sus discípulos solamente sería como prueba de que lo reconocieran. Bueno, en las propias palabras de Jesús dice, vean, toquen, no soy un espíritu. Entonces eso implica que sí hay materia de por medio. En las palabras de Pablo dice que hay cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Entonces se puede claramente descartar la idea de que no va a haber materia, sí hay materia de por medio. Y cuando la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, habla de este cuerpo. Por eso Pablo hace la diferencia, hay cuerpo terrenal, o sea, carne y sangre terrenal, y hay cuerpo celestial. Así que la respuesta a la pregunta de Pablo es clara de que vas a hacer algo nuevo, no lo que hay ahorita. Y si hay carne y huesos, no son como los que hay ahorita. Es una materia distinta, es una estructura distinta, pero seguimos siendo nosotros en cierta forma y seguimos siendo reconocibles. En esencia seguimos siendo, porque lo único que cambió fue el empaque, lo que permite que unos a otros podamos vernos y convivir, ¿verdad? Pero nada más el empaque fue renovado, en esencia sigue siendo tú. Sería carne celestial. Sí, por eso cuando nos preguntamos qué somos, no podemos decir que somos esto, porque esto va a ser desechado y va a ser dado nuevo. Así que no somos esto. Nosotros no somos un cerebro, somos algo que maneja este cerebro, bíblicamente hablando. Gracias. ¿Aquí hay otra pregunta? Sí, buenas tardes, Hernán. Cuando comentabas en el libro de Apocalipsis que los reyes entregarán todas las riquezas a Dios,
¿Es en forma literal o cómo lo tenemos que interpretar ahí? Ok. Yo estoy a favor de la interpretación literal, de no irnos a un símbolo a menos que el propio texto nos lleve a algo absurdo. Y pensar que en aquel entonces habrá una organización humana entre reyes y naciones, no le veo lo absurdo. Si todos tienen un cuerpo regenerado y todos servimos la voluntad de Dios, los que funcionen como reyes van a ser servidores de las naciones, ¿verdad? No verías casos como los que vemos en el mundo actualmente. Así que esa estructura es, digamos, semejante a lo que imaginaríamos que sucedió con Adán y Eva. A Adán y Eva se les dio señorío sobre todo. ¿Sus hijos tendrían el mismo señorío que ellos? Muy probablemente no. En cierto nivel de legado sí, pero tendrían que haber una especie de organización. ¿Me explico? Entonces, esa estructura de organización no hay nada que lo convierta en absurdo en la nueva creación. Pero no podemos saber más, ¿verdad? Dice que llevarán las riquezas de las naciones. Hay especie de ofrenda todavía. Pero ya no tiene nada que ver con el pecado, porque el pecado fue removido, ¿verdad? Así que es una forma totalmente distinta de vida, de la cual Dios no nos dice mucho, y eso implica entonces que no es necesario, ¿verdad? Con estas pistas que se nos da, debe ser suficiente para mantenernos con la esperanza de lo que vamos a vivir. Pero ya hay otros métodos de interpretación que pueden suponer distintas cosas porque ya no lo toman estrictamente literal, ¿verdad? Y pues dice, bueno, esto puede significar esto, pero pues ahí ya cada quien le pone el significado que quiera. Por eso yo prefiero hacer una interpretación literal para asegurar que no es mi idea la que está ahí metiendo al texto, sino que es el texto el que me lleva a una conclusión. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién se refiere ahí en el Apocalipsis donde dice, más a los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios? O sea, más que nada a los perros. O sea, ¿a quién se refiere? ¿O es literal? Bueno, no creo que haya perritos en aquel entonces, ¿verdad? Y que yo diga perro y lo eche para afuera, ¿verdad? Es más bien el enfoque de lo despreciable de ese animal que era en esa cultura y de cómo la Biblia nos dice que hay quienes van a resucitar para vida eterna y quienes van a la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Entonces, en este pasaje nos habla de que esos dos tipos de personas siguen presentes. Los que van a estar disfrutando con Dios por la eternidad y los que van a ser enjuiciados o condenados por la eternidad. Esa es la diferencia entre los hijos y los demás, los que son como perros. De hecho, Jesús usó esa analogía con una mujer que le pidió un milagro, ¿verdad? Le pedía por su hija, dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Y la mujer dijo, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y por la fe que vio que que el Padre le había dado a esta mujer, le hizo el milagro que pidió, pero ahí está la imagen de un perrillo o de un perro, alguien que no puede ser tratado como hijo. Ese es el contraste que se ve ahí en esos dos grupos de personas. ¿Alguien más? Nadie más, ok. ¿Sí? Bueno, que alcanzó. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Una duda. Ahorita hablabas del tema de la resurrección de los santos, o que estamos creyendo en Cristo. Estrictamente hablando, también en ese momento se van a resucitar a los que no han creído, ¿no? Porque si no, pues ¿cómo van a separar ahora sí que a los que vayan a estar en un lado o en el otro? Ok. Bueno, Apocalipsis nos habla de un evento separado. Nos habla Apocalipsis de una cena y luego Jesús viene y derrota a sus enemigos. Nos habla que hay un evento que le pone el encabezado de ese pasaje en nuestras Biblias en español, dice el juicio del gran trono blanco. Y resucitarán todos, grandes y pequeños, ¿verdad? Y el mar entregará a sus muertos y el aire entregará a sus muertos y todos serán juzgados según sus obras, según lo que está escrito en ese libro. Y todos van a ser condenados y echados al lago de fuego. Eso es distinto a lo que Pablo dijo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que merezca. Ahí hay dos juicios diferentes.
Porque en la resurrección todos tienen un cuerpo que ya no peca, ¿verdad? Todos los que fueron elegidos por Dios. Y aún así tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ya no es para condenación, sino para recompensa. Sin embargo, el juicio del gran trono blanco, eso es para condenación. Porque el criterio que se va a aplicar son tus obras. Y un solo pecado es suficiente para que seas condenado. Dice que se abren los libros y se te va a juzgar en base a lo que está ahí. Hay quienes niegan a Jesús y dicen, no, espérate, es que se va a poner una balanza. Todas las cosas buenas de un lado y todas las cosas malas de un otro. Entonces, hacia donde se incline es lo que va a pasar contigo. Entonces, sí hice muchas malas, pero hice más buenas. Me salvé. Y si hice más malas que buenas, pues me voy a perder. Pero eso es extrabíblico, eso no dice ahí. Y si somos consistentes con lo que la Biblia enseña, un solo pecado es suficiente para condenarte. Así que no, ese concepto de la balanza se lo inventaron. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, terminamos. ¿Hay avisos?